mañana. Bienvenidos a otro edición de Socio, transmitiendo hoy en la jornada de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. No sé si se escuchó mi invocación habitual, pero digo siempre, compatriotas de la patria grande, bienvenidos a 678. Hoy, casi a pleno, estoy aquí con mis amigos Dante Augusto Palma, Cintia García, Edgardo Moca, Sandra Russo, Nora Beiras, Orlando Barone y Mariana Moyano. Una dotación casi completa de 678, porque hace falta quizás mucha reflexión para entender cabalmente las cosas que están pasando. Como ustedes han venido siguiendo seguramente las transmisiones, hay escrutadas aproximadamente el 45% de las mesas de la Ciudad de Buenos Aires, con algunas tendencias ya bastante claras. En principio podríamos decir que se ha cumplido la profecía del afiche de Gabriela Michetti, que decía, el que elige sos vos. Faltaba la cara de Mauricio Macri al lado, pero bueno, finalmente parece que Horacio Rodríguez Larreta será el candidato a jefe de gobierno del PRO, y del mismo modo se ha consolidado la figura de Martín Lustó en ECO, esta alianza en la que competía con Ocaña y Bortagaray, en la cual yo sigo con algunas dudas respecto a cómo se da ese segundo lugar, ¿no? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires vamos a analizarlo con ustedes, porque quienes primero salieron a felicitarlo al candidato de ECO son dos candidatos del PRO, es decir, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Quiero decir que si competimos contra nosotros mismos, diría alguien por allá adentro, no sé de qué color nos pintaremos los globos. Bueno, finalmente en el Frente para la Victoria, de los 7 candidatos, también con cierta previsibilidad se impuso Mariano Recalde, y lo que estamos tratando de ver es qué pasa con esta distribución de votos en esta primera experiencia de las primarias, una iniciativa, recordémoslo, de Néstor Kirchner en su momento, en el marco de la gran reforma política que se inició, primarias que también, en las que también estaba debutando el Frente para la Victoria entonces. Bueno, no sé cómo han vivido, jóvenes amigos y adultos amigos, han votado todos, sospecho, como que no se noten los números entonces, pero, a ver, vamos a empezar. Dante Palma, ¿cómo vivió la jornada? Bueno, por supuesto, fui a votar, como por suerte, hace muchos años, sí. Cumplí con mi deber cívico. No tanto como nosotros, mire, tío. Voy a hablar como un político, una jornada democrática. Bueno, no, a ver, algunos comentarios. Yo les pediría una cosa antes de decir, antes, tratemos, por lo menos he venido viendo las transmisiones, como todos nosotros, algún lugar común dejarlo afuera, ¿no? Porque había vuelto el estilo Festelindo, ¿se acuerdan cuando había el estilo Festelindo en la fuerza política de Buenos Aires? Lugares comunes, sí, bueno, por eso, a ver, con los datos que hay, como decías vos, Jorge, hay algo así como 40%, hay una cierta tendencia donde ECO estaría por encima del Frente para la Victoria. Estaba asegurado que el PRO iba a ganar. Me parece que los números igual fueron distintos de lo que se esperaba, es decir, se esperaba un triunfo del PRO, pero por menos, por lo menos, y se esperaba en realidad el Frente para la Victoria segundo. Incluso eso se veía también en el mal llamado búnker del Frente para la Victoria. No sé, lo primero que se me ocurre, así como análisis rápido, diría, por lo pronto, Macri hablando de la nueva política, pero haciendo una vieja política, que es la decisión por el dedo de un candidato. Y a su vez mostrando efectividad, mostrando que, podríamos decirlo así, que eligiendo casi a quien quisiese, se iba a imponer. Porque la verdad que en serio, lograr que Rodríguez Larreta reciba votos no es algo fácil. Después, confirmar que Gabriela, de la misma manera que Mauricio era Macri, Gabriela también es Macri, ¿no? Y finalmente, por lo menos lo que se rumorea por ahí, que se le estaría ofreciendo a Gabriela algún puesto importante dentro del armado nacional. Quiero decir, Dante, antes de que sigas, que no estamos poniendo en pantalla los resultados porque el acceso a la página de la ciudad es absolutamente imposible. Se cae y se levanta, bueno, como esas muñecas japonesas, ¿no? Sí, y después, bueno, desde el punto de vista del Frente para la Victoria, como decía, por ahora, que con menos del 19%, es menos de lo esperado. La estrategia de dispersión de candidatos evidentemente falló, o sea, 7 candidatos, el que ganó sacó el 12% en la general, es decir, 6 candidatos sacaron el 6%, algo falló. Probablemente sea la peor elección del Frente para la Victoria a nivel país, de todas las que van a venir. ¿Sí? Claro, que los números de capital van a ser los peores. Exacto, en ese sentido. Y seguramente después llegará el momento de hacer una necesaria autocrítica, que no la va a tener que hacer Recalde, porque en realidad Recalde me parece que ha hecho, en sí mismo ha hecho una buena elección, era un candidato, vamos a decir, un candidato nuevo que está haciendo sus primeras armas, digamos, en el territorio. Sí, además convengamos que también ahora viene la campaña, ¿no? Ahora viene la campaña para las PASO y después veremos qué pasa. Y después, en todo caso, quizás, no sé, ahí como último para cerrar, la sensación que yo tengo es que si hubiera ganado Michetti, los votos de Larreta hubieran ido para Michetti. No me parece que pase lo mismo a la inversa. Es
Es decir, podría llegar a haber algún votante de Michetti que lleve su voto hacia otro lado. Probablemente más hacia el lado de Lustó, seguramente que hacia el del Frente para la Victoria, pero quizás ahí podría llegar a haber algún tipo de cambio en los números de la elección que venga, ¿no? Escucho hablar a mi amigo Dante y pienso, esta lectura que se ha hecho un par de veces en estos días, que los votos de Michetti no serían necesariamente votos para Rodríguez Larreta. Estaba pensando, los votos de Lustó no son los de Rodríguez Larreta tampoco. Así podría ser quizás los de Michetti, pero ¿qué se va a disputar entonces? Yo insisto, Lilita Carrió, Ernesto Sanz, bendiciendo a Lustó. ¿Qué proyectos se oponen aquí? Es que el tema es que no hay un proyecto que se oponga. Digamos, como su nombre lo indica, no, pero es que estamos obviando la alianza entre el PRO, con la coalición cívica y el radicalismo. Lustó es el radicalismo y la coalición cívica. En realidad me parece que a mí lo que me pareció más sorprendente, digamos, de la lectura que hizo Elisa Carrió, que salió muy triunfante antes de conocerse el resultado, que iba en contra de, como decíamos, esperábamos, por lo menos nosotros, que la segunda fuerza fuera el Frente para la Victoria. Ella salió muy segura diciendo esto. Hizo una jugada que es rara, puede interpretarse, me parece, de manera ambivalente, que es la felicitación, por un lado, a Gabriela Michetti, que uno lo puede ver como, bueno, el apoyo al PRO. Pero en realidad me parece que ella lo que apunta ahí es a que los votos de Michetti vayan a Lustó. No, lo dijo explícitamente. Ella va directamente. En realidad, eso lo que a mí me parece más positivo de esta elección es que quizás Carrió logre partir al PRO, porque es eso lo que ella está haciendo históricamente en las distintas fuerzas que participa, porque creo que obviamente es una estrategia de ella para consolidar su espacio con el radicalismo y su candidato, que es Lustó, que es su nuevo niño mimado. Ella siempre tiene algún niño mimado al que después, del cual después se decepciona, ¿no? Han pasado varios por ese lugar. Pero me parece que apuesta a eso, pero siempre tributando a la candidatura nacional de Macri, en definitiva. Naturalmente, naturalmente. Vamos a ver qué está pasando. Estamos en contacto, según espero, con Silvia Fernández, que está en eso que algunos llaman búnker, yo prefiero llamarlo, no sé, cuartel general de sede o lo que sea. Silvia, ¿cómo estás? Te estamos saludando aquí desde 678. No te estamos escuchando bien, Silvia, si podemos arreglar algo del sonido, ahí sí. Bien. Al aire. Ahora sí. Participaron por el Frente para la Victoria y también a todos aquellos que lo acompañaron. Destacó el saludo a la presidenta Cristina Fernández en el marco justamente del desarrollo de la elección, y tal vez el dato más fuerte a nivel político fue cuando señaló que va a pelear por el balotaje del próximo 5 de julio para llegar justamente a la elección. De esta manera, lo que hace tanto Mariano Recalde como el resto de los precandidatos es apostar desde ese lugar a la segunda vuelta. Lo cierto es que aquí no ha habido números, por lo menos no ha manejado ninguno de los precandidatos números, y quienes sí han hecho declaraciones al respecto fueron quienes lo acompañaron en el marco de esta primaria, que han señalado que ha sido una elección destacada. Todos se posicionaron en el segundo lugar como segunda fuerza justamente de la ciudad de Buenos Aires y dijeron, se manifestaron a favor de participar. Muy bien, este es el informe de Silvia Fernández desde el núcleo donde estaba la gente del Frente para la Victoria. Bueno, ella misma nos decía que tampoco han aparecido ni números ni otras declaraciones que las de los acompañantes de Mariano Recalde en esto. La escuchábamos a Nora Beiras antes y yo me preguntaba, en el medio de todas estas lecturas todavía un poco borrosas, insisto, la página del gobierno de la ciudad para poder leer los resultados oficiales está con una curiosa dinámica de ilegibilidad, o sea, se cae y no se puede saber bien con precisión todavía los números. La gente de Massa, ¿se acuerdan de un tal Sergio Massa que andaba por ahí? Bueno, un apellido ilustre de la economía y de las ciencias como Nielsen, no va a poder competir en la segunda vuelta. ¿Y los radicales a quién votaron? ¿Edgardo Muca? Bueno, el radicalismo, como acá explicaba Nora, estaba orgánicamente en la fuerza que apoyaba a Lustó.
yo no sé hasta qué punto los votos tienen esa conexión con el partido que supo tener, que la UCR supo conservar durante muchos años, pero el hecho, yo creo que eso tiene su influencia, le da un cierto color a la candidatura y demás. Efectivamente, yo comparto la lectura de cierta sorpresa. Yo creo que no ganaríamos nada en mostrar como que no ocurrió nada fuera de los cálculos. Nosotros hemos estado en muchas reuniones con candidatos, había un cierto clima, una cierta expectativa, pero lo cierto es que el voto de la derecha que se asume como tal, por primera vez existe, digo no hoy, pero por primera vez en cuanto a época, desde el 2007 a esta parte, empieza a tener una presencia orgánica y una consecuencia, un nivel de dominio sobre una masa de votos que no tiene antecedentes en esta proporción en la historia argentina. El Frente para la Victoria tiene un problema electoral en la ciudad de Buenos Aires, o sea, partimos de la base de que el piso que tiene el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires es inferior al resto de los distritos. Pero aún así, hoy estaba escuchando, y en general se conoce, las cuestiones de imagen pública del gobierno, de imagen pública de Cristina Kirchner, no están en el 19% ni en el 20%, están mucho más altos. La gente, el voto en una elección de jefe de gobierno tiene muchísimas fuentes, no es un voto estrictamente, aunque creo que en la capital tiene un fuerte componente nacional, digamos, un fuerte elemento nacionalizador, tiene que ver también con otros andariveles, con formas de estructurar las fuerzas políticas, con liderazgos que se van formando y a los cuales la gente se va de alguna manera acostumbrando. El Frente para la Victoria tuvo un candidato que hizo una muy buena campaña electoral, arrancando de un nivel de conocimiento pobre y arrancando de una inexperiencia en la materia. Quiero decir que esto es el primer round. Tenemos un segundo round. A mí me parece que Perdón, Edgardo, una cosita. Estas son las PASO, no es la elección. Faltan dos elecciones, digamos. Faltan las elecciones. Una por lo menos, ¿no? Por eso, por lo menos una más seguro, y hay que ver ese resultado, si llega al 50%, si hay balotaje o no. Porque me parece que a veces queda como confuso que estos es en realidad digamos, el camino para definir a los candidatos que van a la elección. Por supuesto, a propósito de eso, la experiencia histórica que esto cambian esos números. A propósito de eso, me parece que no es nada exagerado el planteo de Recalde de pelear por entrar al balotaje, porque está en una situación de mucha paridad y hay que hacer campaña, y además las campañas, en la medida que se acercan las elecciones nacionales, también se van cargando de condimentos de movilización y de pasión que pueden influir, ¿no? Es evidente que el día después o los días después el Frente para la Victoria va a tener que mostrar su resistencia a la que ha tenido en otros momentos. Su resistencia al embate mediático crítico que se va a prestar a raíz de los resultados y de las expectativas frustradas. Es confiable esa reacción posible, es confiable. Cuando yo estaba en el llamado cuarto oscuro, pensaba mientras estaba votando, las veces que voté, la cantidad de veces que voté, pensaba que es el único lugar ese, es curioso, donde la hipocresía social y política se termina. Porque en realidad uno cuando vota sin que te mire nadie, yo te diría, solo tu conciencia, si es que la tenés. Sí, lo que pasa es que la hipocresía a veces habita ya en las boletas, querido Orlando, también, ¿no? Pero no en la urna, el voto, mira, está bien, por supuesto que sí. ¿Sabes por qué? Yo creo que esto es lo que entristece cuando se frustra. Cuando perdía Boca, yo me iba frustrado de la cancha cuando perdía o cuando empataba. Pensaba, bueno, tengo otro partido para jugar. Bueno, lo mismo pasa en la política. Pero lo cierto es que cuando hay una elección, más allá de los comentarios y de las interpretaciones que hay, obviamente inteligentes, yo no estoy capacitado para razonar. Pero una de las cosas que sí, que vale la pena pensar, es que a uno lo puede entristecer sabiendo que convive al que piensa de esta manera, hablo por mí, seguramente mis compañeros coinciden en esta introspección, que convivo con todos esos votantes que piensan totalmente distintos de mí. Bueno, afortunadamente se puede convivir. Es impresionante, porque cuando lo ves en números, te das cuenta, cuando vas a un restaurante, estás pensando que de los 7 que hay, Palma hizo una cuenta, que hay 7 o 8 porteños
que están en contra del gobierno nacional. Y todos van a tu restaurante. Quiere decir que cuando voy a la pizzería, claro, cuando voy a la pizzería, sí, todos los que están comiendo la pizza en la barra, sí, y yo creo que son como, no son, yo soy el único que hay ahí. No, si vas al mediodía, tampoco tan así, para... Vamos a cambiar de dieta. Sí, 20% no. Quería escucharla. Sí, yo pensaba en los discursos políticos, ¿no? Entonces, recién Nora hablaba del de Carrió, que claramente era como si fuera un discurso como si estuviera hablando Mauricio Macri, prácticamente, aparte diciendo, ¿no?, sus alusiones a la cámpora, la ciudad no es de la cámpora. Con una cosa despectiva hacia Mariano Recalde también, sí, presidente, no sé de dónde. Ahora, escuchaba el discurso de Mauricio Macri y el de Mariano Recalde, y aún, tal vez el de Macri por la comodidad de sentirse el ganador y por la implicancia de su candidatura presidencial, decía cosas como, se puede vivir mejor, yo les pido que no tengamos miedo. Creemos en las transformaciones, un gobierno que ya lleva 7 años en la ciudad. Me impactó la frase esa, no tengamos miedo, felicítame. Era como un director técnico alentando a su equipo en el vestuario, pero es lo que me pareció a mí, me parece un discurso político desprovisto, te diría hasta de política, en contrapartida con el de Mariano Recalde, que aún con las digamos, desilusiones de los resultados, hablaba de la militancia, planteaba un escenario de balotaje, decía, reconocía el tiempo y la construcción nueva que generaba su propia candidatura. O sea que me parece que tal vez, ¿no? Me parece a mí que claramente es un día para mí de desilusión, ¿no? Me pregunto por el sujeto político de esta ciudad, lo hemos hablado otras veces, digamos, que el respeto por el voto de las mayorías, por supuesto, pero discutir con esas mayorías, me parece que la ciudad de Buenos Aires se merece esa discusión y dar la discusión desde la política, porque yo creo que vos lo sacudís a Rodríguez Larreta y no le sacás una molécula de política, ¿no? Bueno, esto es lo que ha consagrado buena parte de su carrera, del mismo modo que si Mauricio Macri ha llegado hasta aquí sin haber esbozado, digo, en una frase bien articulada en el español, digo, 2 ideas políticas, no veo por qué debería cambiar a esta altura, pero Mariana Moyano. No, yo varias cosas quería, una que me parece que de una buena vez, lo que quizás no estamos siendo como a veces claros, en que esta idea de que no hay, efectivamente hay dirigentes que no esbozan definiciones absolutas, ¿no? No plantean con claridad frontalmente lo que... Ahora, esa no definición en su palabra es una tremenda definición política. A ver, con ejemplos más concretos podemos vivir mejor. Puede ser un eslogan de campaña muy bueno, que de hecho era el de uno de los de Mariano Recalde, se puede vivir mejor. Bueno, puede ser similar a lo que dijo hoy. Ahora, eso solo no es nada. Si vos lo llenás de contenido, implica una cosa. Si sobre eso no se dice qué quiere decir vivir mejor, en ese no decir nada hay toda una definición, porque hay una frase que escribió la presidenta en el prólogo del último libro Aníbal Fernández, que no me la acuerdo exactamente, pero dice algo así como... Juan Perón, ese libro claro, el libro de conducción política, y entonces ella dice algo así como, ojo que desconfía de quien te dice que no te metas en política, porque si vos no te metes, el que te dice no te metas sí se va a meter a decidir, ¿no? Entonces, esta no definición es una gran definición, digamos, no explicar ¿qué quiere decir el cambio que supuestamente... Ideológicamente, sobre todo. Exactamente, sí. Es una gran, pero quería decir otras cositas más. Después, otra cosa que me parece, para tener en claro, ya hoy hubo un juego mediático poderosísimo respecto de la proyección nacional de lo que explicaban tanto Edgardo como Nora, que son estas PASO. Mañana, en la etapa, como se avanzó, se adelantó hoy los días de hoy, la proyección nacional del resultado... Y demás, va a ser que el 80% de la ciudadanía está en contra del gobierno nacional, y bueno, ese va a ser el sonsonete que nos van a tener estos próximos días, con lo cual sepámoslo. Lo otro que quería decir es que lo escuché a Lustó hoy cuando habló, y habló muy bien de las PASO, y me parece que sería importante recordar lo que toda la dirigencia opositora decía de las PASO, que iban a ser elecciones para hacer trampa, que iban a hacer... Y me parece que, mal que les pese, a todos los partidos políticos les vino un manguerazo de peronismo. Porque ¿qué es lo que hicieron las PASO? Decir, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Generaron eso en todos los partidos políticos. Eso me parece... Y lo último, y si hace falta no hablo más del programa, que me parece algo muy importante de este fin de semana. Desde el viernes estuvimos en veda.
todo el día, y los que hacemos programas, tenemos que trabajar durante el fin de semana, normalmente hace unos años se nos hacía muy difícil hacer un programa de política en veda electoral, porque lo político hace unos poquitos años era nada más que lo electoral. De hecho, suele ocurrirle mucho a Aníbal Fernández, vuelvo a citarlo, que cuando lo reportean a la mañana por programas de radio le preguntan sobre, no sé, Vaca Muerta, los fondos buitre, Nisman, y le dicen, lo paso a la política, ministro, como si hubieran estado hablando de gastronomía, ¿no? Y lo paso a la política quiere decir, hablemos de lo electoral. Entonces, esta cosa de reducir lo político a lo electoral ha cambiado tanto que quienes tuvimos que trabajar este fin de semana hicimos programas de política porque hay tanta cantidad de temas y acá en debate. Hicimos un excelente programa. Exactamente, el viernes, que no tienen que ver con lo electoral, que me parece que ese es un avance cualitativo en términos de debate político en la Argentina inmenso. Lo electoral no es la política, hoy la política es lo político, es una cantidad enorme de temas que van incluso muchísimo más allá de una elección. Eso me parece algo de una calidad enorme en la democracia. Es importante, le digo, no me consuela del todo todavía, pero es importante. No, que sí quería decir en todo caso que una cosa, clarificadora o alentadora es que al cabo de estos resultados, que para el Frente para la Victoria no han sido los más auspiciosos, no ha aparecido ninguna voz tratando de ver cuál fue el error en términos de ver qué vueltita de tuerca se podía dar. Digo, recordando aquella frase de Alfonsín, bueno, a lo sumo nos tocará perder elecciones y no, digo, cambiar de rumbo, que sería mucho peor. Hemos visto muchas veces que una fuerza de gobierno, al perder una elección parcial, aunque sea tan limitada como unas PASO, podía haber pensado algún cambio de rumbo, alguna payasada ideológica, como tantos otros han hecho, ¿no? Pero, perdona. Es más, cuando empezaron a llegar los militantes a donde es el mal llamado búnker, como dice Dante, del Frente para la Victoria, no había todavía ningún indicio de resultado. Me parece que lo que se estaba o se empezaba a festejar ahí tenía y no tenía que ver con los resultados, y a mí me parece valioso que tenga y que no tenga que ver con los resultados. Y en realidad a mí Mariano Recalde me parece que es un excelente candidato para esta ciudad, excelente. Sobre todo teniendo en cuenta que es presidente de una compañía, de una aerolínea de bandera cuya gestión viene siendo absolutamente bastardeada y demonizada por los grandes medios, y creo que hay un reconocimiento de los pasajeros, de los usuarios que conocen, ahí sí se ve, me parece en directo, sin intermediarios. Y una vez más el carácter político de la decisión que tiene manejar una empresa aérea de bandera, del modo que se le está conduciendo, ¿no? Pero me parece que el desafío, por un lado, me parecía destacable, si bien sucedió en el PRO también, fue Michetti y saludó, es de rigor ir a saludar, pero me parece que entre los precandidatos del Frente para la Victoria se respiraba un clima de equipo real, ¿no? Porque hay una conducción real. Pero que el desafío a partir de ahora, yo creo que uno de los defectos o de los replanteos que debe hacerse el kirchnerismo de cara a estas elecciones y de cara a las que vengan y de cara a las presidenciales es cierto sesgo endogámico que tiene a veces, cierta dificultad para hablar a quien no está convencido de lo mismo que uno. Y me parece que ese es un desafío enorme que hay por delante, para el que Recalde me parece que es un excelente candidato, porque es un tipo que tiene, militó más de la mitad de su vida, gestionó, y además no impone ideas, las desarrolla. Esto me parece que es un rasgo en un dirigente político novedoso. De todas maneras, en lo que uno ve, yo no sé analizar demasiado bien los guarismos de las elecciones, pero lo que veo y lo que vemos todos es esta solidez electoral del PRO, que eso es lo que a uno, por lo menos a mí, me causa un poco de estupor, porque vivo en esta ciudad, salgo a la calle y vuelvo podrido. Y me paso todo el día dialogando con gente que me comenta lo mismo. Y es un voto, además, me parece profundamente ideológico, el voto del PRO, desde la antipolítica, pero profundamente ideológico. Yo creo que a veces, respuesta a Sandra, y ya te cedo, Edgardo Moca, digo esta historia de decir, uno ve cosas y las traduce en términos políticos.
convengamos que la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires se ha invisibilizado de una manera brutal, digo, solamente en términos de cifras. Pero el olor a podrido lo tiene todo. Sí, pero el olor a podrido uno puede ir en un auto o en un bondi cerrado, digo, y hay zonas donde se huele más que en otras el olor a podrido, y hay horarios en que hay gente que no sale de su casa también, digo, para el caso. Perdón, sí. Cuando se habló, acá en algún momento, se habló de que el mensaje, y muchas veces lo hemos hablado, que el mensaje no es el adecuado para convencer al electorado, cuando parte de un fracaso o de un fracaso o de algo que no es ganador. Siempre que hay un resultado desfavorable, tenés que adjudicarle alguna desventaja de tu discurso. Es obvio, si vos tenés un discurso, eso le pasa desde la iglesia hasta el club de barrio. Si vos tu prédica no prende, es porque tu prédica no prende, o porque es equivocada totalmente, o porque no sabés expresarla. La pregunta es si nosotros estamos en condiciones de corregir con nuestro comentario a los candidatos políticos que saben muy bien. Creo que no es nuestra pretensión. Me hago la pregunta, yo no te enojes, me hago la pregunta yo. No, una cosa con esto. No olvidemos algo que dijo Recalde en 2 o 3 oportunidades, y es que esta ciudad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de una singularidad plena en el país. Digo, es mucho más parecida a cualquier ciudad europea en términos de ingresos, de disponibilidad de ciertas prebendas por parte de sus habitantes, que no es en absoluto el panorama del país. Buenos Aires nunca fue la Argentina. Pero crece la mortalidad infantil. Bueno, la mortalidad infantil, la deuda adquirida en las 2 últimas administraciones, los hospitales, las escuelas, la falta de vacantes, digo, y varios otros papelones. Por eso cuando Macri dice podemos vivir mejor, ¿no? Sí, y que bueno, en su caso es seguro. Claro, pero lo está diciendo en una ciudad donde crece la mortalidad infantil, en un discurso de barricada. Digo, me parece que, por eso digo, interpelar, plantear por lo menos una discusión con el sujeto político de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vota? Insisto, con el respeto del voto, ¿no? Pero ¿qué votan esas mayorías? Otros valores que no son los nuestros. Otros valores que no son los nuestros. Pues yo creo que ahí hay algo muy complejo. Hay algo muy complejo. Nosotros llevamos 12 años de un proyecto político que incluso no siempre desde el principio, sino que en su propia hoja de ruta fue desarrollando una discursividad muy conflictiva, muy fuerte, necesaria para abrirle paso a los cambios que se hicieron y para enfrentar las presiones, especialmente del año 2008 en adelante, de los sectores tradicionalmente privilegiados. Hay mucha gente, y en esta ciudad lo estamos comprobando con mucha claridad, son muchísima gente, que ese discurso, el discurso de la tensión, el discurso de la contradicción, de la alternativa dura, digamos, en un ambiente conservador, en un ambiente, hay que decirlo, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en la Argentina, no nos asombremos tanto de que crece la mortalidad y Macri gana la elección, porque Menem ganó la elección del año 95 con un 20 y pico por ciento con un 18% de desocupación. Y la amenaza de con un 18% y con la tendencia a que eso todos los días daba la impresión de que crecía. O sea, sin ninguna alternativa enfrente. Sí, había una alternativa. Bueno, no era el tipo. Cuando hablamos de alternativas, no estamos hablando de lo mismo que ocurrió después del 2003, después de la crisis, además. No es solamente la emergencia de un nuevo grupo político, sino una nueva corriente política, sino que es una crisis terminal. La experiencia del kirchnerismo no es concebible sin la crisis del 2001. No sale de otro. Pero quería decir esto. No me parece que sea un problema de mensaje en el sentido técnico, en el sentido estratégico, de cómo decir lo mismo mejor. Se trata de una experiencia política que hay que hacer con un electorado, con una ciudad que prioriza valores conservadores y que los prioriza no tanto en el registro de la vida. El otro día decía una cosa a Liberty que estaba buena para discutir y la retomo aunque no esté Eduardo. Él hablaba de que en la ciudad no se votan proyectos, sino que se votan proyectos de ciudad, sino que se votan cuestiones ideológicas de alcance nacional. Y es una vieja historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Empezó en los últimos años. Ya vamos. La ciudad de Buenos Aires no se considera a sí misma, el habitante no se considera habitante de una ciudad. La ciudad es el país, la ciudad es la famosa cabeza de Goliat, digamos, ¿no? Entonces,
Dicho sea de paso, el Frente para la Victoria hoy, con el 19%, si se mantuvieran estas cifras, duplica o casi duplica lo que sacó en el año 2009. O sea, las alternativas electorales son mucho más cambiantes y contradictorias de las que a veces nosotros mismos pensamos. El Frente tiene 26%, entre 20 y 25%, no siempre. Ya en el 2009 tuvo el 10%. En la última elección de Filmus tuvo 26% y fue creo que fue la mejor elección, la mejor elección para jefe de gobierno, porque después vino la de Cristina para presidenta. Sí. Entonces, yo creo que son alternativas. Así como no hay que ignorar que los resultados no son agradables, digamos, no creo que sea bueno tampoco cultivar la dramatización. Por supuesto. Me parece que ese es un mensaje que conviene dar. Digo, para ir respondiendo al tanto, que escrutar ya el 61% de la mesa. Han cambiado ligeramente los guarismos, ahora hay 22 puntos exactos para ECO y 18,7 para el Frente para la Victoria. Ha crecido 2 décimas en el último 20%. No es un gran crecimiento, pero digo, solo para tener un gesto de optimismo antes de cerrar la palabra de mi amigo Dante Palma. Sí, bueno, pensaba también que hay, a ver, se confirma por lo menos que en la ciudad hay un partido conservador, cosa que no había sucedido, por lo menos en la Argentina, desde hace mucho tiempo, por lo menos. Quizás históricamente la ciudad era el partido conservador de la Argentina, ¿no? Pensemos desde el mitrismo para acá. Claro, ¿no? Pero digo, acá vos tenés un partido conservador, que es un partido de derecha, que por lo menos eso, desde mi punto de vista, como alguna vez lo comentábamos acá, es una variante democrática de derecha. Sí, que eso me parece que hay que atenderlo. Después incluso yo creo que hasta en el discurso de Michetti, que hablamos de los discursos, me llamó la atención que, entre otras cosas, ella agradeció mucho a los militantes, ¿no? Y también en un contexto de estigmatización a la militancia, el PRO reivindica eso. O sea que también, digo, el PRO funciona con la lógica partidaria y también hago énfasis en la cuestión de la ciudad. Todos estamos tocados porque además vivimos en la ciudad. Pero también es verdad que esto que pasó es la excepción dentro del país. Y también es la excepción que el PRO gane tan fuertemente en un distrito. Porque el PRO tiene un montón de problemas en todo el país. Sí, bueno, si no es más lejos, Neuquén mismo, hoy en las cifras se ha visto su... Por eso, en realidad el PRO después hace alianzas territoriales específicas con cualquiera que se lo ponga al kirchnerismo, pero tiene enormes dificultades, o sea, que hace pie acá, ¿no? Y entonces digo, más allá de eso, que seguramente también desde el punto de vista porteñocéntrico, que generalmente adoptamos y que amplificamos y que creemos que la ciudad es el país, efectivamente, tengamos en cuenta eso también, que esta es la excepción. Seguro. Ahora quizás habría que preguntarse también de qué manera el votante, en cualquier momento, en el marco de los votantes de la nación, influyen cosas como decir, a ver, la asignación universal por hijo, una medida tan cuestionada en su momento, muy criticada desde el PRI, del radicalismo y de tantos lados, ahora ya es algo universalmente aceptado, lo mismo que las PASO. La negociación con los buitres, quiero decir, la opción que se está votando en la ciudad es una opción que va de contramano con las grandes medidas que se han marcado, no solo en los últimos tiempos, sino a lo largo de toda esta década. Creo que ahí se producirá en el ciudadano alguna especie de esquizofrenia a la hora de decidir qué quiere, a menos que proteja los privilegios de vivir en una ciudad europea, en un país sudamericano, y sepa que a la hora de los grandes destinos deben elegir otra cosa. Eso también coincide con lo que hablábamos el otro día sobre, bueno, saliendo de Buenos Aires, ¿no? Del CEL en Santa Fe. Y lo que estaba diciendo Edgardo en relación a qué implica Buenos Aires. Todos los proyectos políticos hasta ahora, desde el surgimiento de esta nación, fueron de Buenos Aires hacia el resto del país. Creo que esta es la primera vez que hay un proyecto que viene del interior del país hacia la capital, de alguna manera. Y uno siente también, cuando viaja por el país, que hay una identidad kirchnerista mucho más explayada que en Buenos Aires, que está como más capturada en ciertos nichos. Pero al mismo tiempo, idiosincráticamente, cuando uno ve que gente que pertenece al PRO, como del CEL, habla de las chinitas ignorantes que se embarazan para cobrar la asignación, el otro día comentábamos, eso para mí es prepolítico, eso es una definición del otro anterior a cualquier definición partidaria. Si vos pensás que una piba pobre se va a embarazar para cobrar la asignación, eso te coloca en un lugar que
es anterior a la política. Me parece que en realidad la confrontación entre estos dos modelos que queda bastante bien explicitada, porque Lustó es una colectora del PRO, tiene una identidad, bueno, digamos, yo por lo menos lo categorizo como un tipo de derecha soft, ¿no? Soft mientras se lo vigile, porque después, no sé, con Carrió al lado, no sé qué tanto de soft puede tener Lustó. El otro día yo recordaba que en mi libro sobre la presidenta, me llamó la atención porque esto fue en el 2011, 2010, que fueron las entrevistas, y pasaba en limpio su gestión, su primera gestión, y decía que, bueno, los dos errores, las dos designaciones que reconocía como errores de esa gestión habían sido Lustó y Ocaña, que la historia los encontró en esta fórmula, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, volviendo a eso, me parece que estamos atravesando una cuestión identitaria nacional muy fuerte, y yo creo que esto de cómo la capital y Buenos Aires se inserta dentro del país y en qué país se inserta es absolutamente definitorio. Los invito a que veamos un resumen de la circulación de palabras aquí en el PRO, y recordando otra cosa que se me acaba de aparecer nuevamente, y es en el ciudadano porteño difícilmente ha registrado cuáles de los beneficios que ha recibido en los últimos años provenían del Estado Nacional y cuáles venían del Estado Municipal. Del mismo modo al inverso, podríamos decir. Pero vamos a ver qué pasó, cómo vivió el PRO esta jornada.